Bueno, hola, queremos darles la bienvenida a este espacio que hemos sacado para este mes. Sabemos que ahorita el mes de septiembre es el tiempo del amor y la amistad y bueno, hemos sacado este espacio, mi esposo y yo, para poder contarles nuestra historia, esa experiencia que hemos tenido, cómo nos conocimos, cómo fuimos formados por Dios y bueno, ahorita cómo Dios por su gracia, por su amor, misericordia, nos tiene aquí en una relación, un matrimonio precioso que vivo agradecido todos los días por ese regalo. Así es, bienvenidos nuevamente a este canal donde todo lo que estamos haciendo es para bendición de cada uno de nosotros, de ustedes, y esta pequeña historia sé que va a ser de bendición porque es un testimonio muy lindo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, amor, yo quisiera que compartiéramos esta información como en cuatro etapas. Primero, sería una etapa donde tuvimos un tiempo de espera, donde aprendimos a esperar en el Señor. Segundo, es la parte de la prueba, cómo fuimos formados allí en el fuego. Y luego una etapa de restauración y finalmente tenemos una etapa de cosecha donde Dios pues ha tenido gracia infinita con nosotros. Entonces vamos a iniciar con esa primera etapa. Bueno, entonces esa primera etapa es el tiempo de espera, un tiempo donde aprendimos a confiar en el Señor. Y bueno, todos tenemos un proceso de selección, un checklist de estándar de hombre o de mujer que queremos. En ese caso, pues yo tenía desde muy temprana edad unos fundamentos, unos principios que quería subrayar allí y que esa mujer que llegara a mi vida cumpliera con esos, con ese check, con esa selección. Y bueno, poco a poco en la medida que fui conociendo al Señor, ese estándar fue creciendo, fui más exigente. Y lo primero que tenía que tener esa mujer es que amara a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Para mí ese era el top inicial, ¿no es cierto? Y de ahí se partía a todas las demás, una mujer responsable, respetuosa, delicada. Principalmente yo le pedí al Señor específicamente que tuviera las manos así delicadas, porque me habla mucho acerca de la feminidad de la mujer y eso me llamaba mucho la atención, que fuera una persona supremamente ordenada, pulcra. Y bueno, ese era mi estándar y empecé a ser muy selectivo en esa parte. No sé, amor, si tú tuviste un estándar también. Siempre tuve un estándar también muy alto, pero creo que estábamos en dos escenarios completamente distintos. Yo apenas estaba en los caminos del Señor cuando nos vimos por primera vez, llevaba poco más de un año conociéndolo, estaba muy joven, entonces creo que las perspectivas o las expectativas que cada uno teníamos eran muy distintas. Exacto. Había una situación particular y es que ese estándar me llevó a tomar ciertas decisiones y allí hubo un aprendizaje muy importante. Yo tenía un checklist, entonces si la persona cumplía ese checklist, entonces consideraba que era la persona correcta. Y efectivamente empecé a tomar decisiones basado en eso. Y encontré personas muy entregadas a Dios, personas respetuosas, responsables, dedicadas a su casa, profesionales, y empecé una relación particularmente con alguien y fue una situación bastante dolorosa porque en la medida que me fui relacionando con ella, yo veía que ella va dos pasos hacia adelante y yo en vez de dar pasos hacia adelante, empecé a dar pasos hacia atrás. Y en ese tiempo hablé con el pastor y le dije, pastor, mira, me sucede esto, esa persona cumple todos los requisitos, todo el estándar, pero hay algo que no se mueve y es mi corazón. Y recuerdo el consejo del pastor que me dijo, Jorge, tú no te vas a casar ni con una pastora ni con una profesional, te vas a casar con una mujer de carne y hueso, una mujer frágil, débil, imperfecta, y tienes que aprender a esperar en el tiempo del Señor. Y eso me llevó a tomar una decisión de apartarme de esa persona y la lastimé muchísimo y a mí me causó muchísimo dolor porque tenía gran afecto por ella, por su casa, su familia, y al causarle ese daño, tomé una decisión de decirle al Señor, Señor, definitivamente quiero aprender a esperar y muéstrame cuál va a ser la mujer que tú tienes preparada para mí, una mujer que está siendo formada y yo también estoy siendo formado. Es entendible que todos somos formados en ese proceso de espera. Y bueno, allí el Señor empezó a formar algo en mi vida y yo fui muy determinante en eso. Hasta que Dios no me dijera, no tomaba una decisión. Y en un momento donde tuvimos un encuentro en la iglesia,
Vi a una mujer allí rendida a los pies del Señor y me causó mucha impresión y me cautivó ese momento y me llamó la atención y yo traté de abordarla ya finalizando el encuentro y cruzamos como unas palabras y bueno, ahí estabas tú. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Claro, simplemente fue una presentación normal, básica de saber quiénes éramos, pero como lo decía ahorita, yo estaba en una etapa de mi vida donde apenas estaba conociendo del Señor y para mí lo más importante era estar como en ese sentir de ahondar más, de tener como hambre por Él, por conocerlo, por estar como en ese camino en una intensidad mucho mayor. Así que para mí en ese momento no era una opción estar con nadie, ni darle rienda suelta a mi corazón para ensayar cosas. Yo estaba en un momento de quietud emocionalmente, pero estaba como en ese fuego de querer conocer de las cosas del Señor, así que para mí esa puerta estaba cerrada. Entonces el Señor me lleva a tener un tiempo también de espera y finalmente el año siguiente otra vez nos reunimos en un encuentro y la veo otra vez allí rendida, entregada al Señor y para mí ese era el primer punto, es decir, una mujer entregada al Señor, rendida a los pies del Señor y eso era lo que inicialmente entraba y me cautivaba y ya después venía pues como a evaluar los otros factores y que de verdad se moviera el corazón. Entonces, en esa segunda oportunidad tuvimos como varios cruces, nos encontramos en varias oportunidades miradas. Ella tiene una historia donde dice que yo la miré y que le bajé la cabeza. No sé, amor, cuenta un poco acerca de eso. Sí, mi visión es distinta a la tuya. Sí. Para mí ese momento donde yo lo vi era porque iba por un pasillo después de una administración y veo a una persona, un hombre que me estaba mirando y cuando yo me cruzo la mirada con esta persona, pues él como que agacha el rostro y se me hizo extraño porque no sabía quién era y pues no entendía por qué me había quitado la mirada. Ya después, creo que fue al otro día que nos volvimos a topar en el mismo retiro, esta persona me dice que si podemos hablar más tarde, yo le digo que sí, y cuando le digo a mis amigas que había una persona que estaba esperando hablar conmigo de algo, pero que no tenía ni idea de qué era porque no lo conocía, mi líder en ese momento de célula me decía que no, que seguramente se me iba a declarar, que era un pretendiente, y yo le decía que eso era pues básicamente imposible porque no nos conocíamos. Entonces no tenía mucha expectativa de qué era lo que íbamos a conversar. Obviamente esa persona eras tú. Y yo digo que en este momento fue donde mi esposo hoy se me declaró. Él tiene una versión totalmente distinta. Dice No, que ella no se dice me que yo me le declaró. declaré, la verdad es que ahí Sí, está en se me entredicho. declaró. Bueno, entonces yo le dije que si conversábamos y nos fuimos para un lugar apartado donde se estaba haciendo el encuentro en un momento de descanso. Eso fue en la noche y bueno, yo le dije que hacía un año atrás nos habíamos encontrado, habíamos charlado, entonces como que ella recordó y yo le comenté que tenía cierto interés, pero Desde que hacía un año. desde hacía, pues que tenía un interés, o sea, no algo concreto, pero que si el Señor le hablaba algo, entonces que me lo dijera para ver si había algún tipo de afinidad. El Señor todavía no me había dicho nada, pero sentía cierta curiosidad, entonces tomé como esa iniciativa de dar el paso para ver qué pasaba. Así es. Mi respuesta en ese momento fue pues que me sentía halagada por lo que me estaba manifestando en ese momento, pero que yo no estaba lista para iniciar ninguna relación sentimental con nadie, porque como repito, yo estaba en ese tiempo, era enfocada en conocer del Señor, en que Él empezara a depurar muchas cosas adentro, y la verdad solo quería estar ese tiempo con el Señor y sentía que ese tiempo de soltería era como un tesoro guardado en mi corazón en lo más profundo y era un tiempo de soltería, pero a la vez como de compromiso con el Señor. Y ese tiempo para mí, como Jesús se empezó a revelar a mí como ese príncipe azul que todas anhelamos en algún momento, porque creo que todas las mujeres tenemos una huella que el Señor mismo ha colocado en nuestro corazón. Yo lo empecé a descubrir como ese príncipe azul real, ese caballero
empecé a experimentar un amor demasiado intenso, demasiado profundo. Yo había tenido una relación anterior, años atrás, en mi adolescencia, juventud, que me había marcado mucho. Entonces, cuando yo empecé a conocer del Señor, esa relación se terminó precisamente para caminar en obediencia delante del Señor. Entonces, para mí ese tiempo de soltería era como intocable. Yo no quería que nadie viniera a ocupar un espacio que era solamente entre el Señor y yo. Entonces, digamos que hasta ese momento mi corazón seguía con la misma intención y era la puerta cerrada, no quería estar con nadie. Sin embargo, pues obvio me pareció bonito el mensaje, me pareció bonita la forma en cómo se me presentó y demás, pero la puerta completamente cerrada. Y bueno, lo que yo veía es que ella era una niña pues que llamaba mucho la atención en la iglesia pues por lo entregada al Señor, y entonces veía muchos pretendientes ahí alrededor como buscándola. Bueno, yo desde lejos veía y yo dije, Señor, pues definitivamente si ella es para mí, tú la vas a guardar, pero no voy a hacer nada más, es decir, no voy a tomar más iniciativa de buscarla. Y bueno, a partir de ahí inicia un proceso de espera y de aprendizaje donde intentábamos encontrarnos en algunos momentos o yo intentaba acercarme para hablarle y sentía que había un muro desde el cielo hasta la tierra, es decir, como que no me permitía que me acercara, y cruzábamos una palabra, y creo que era una palabra una vez cada Al año, año. y el Señor me ponía un freno y bueno, me tocaba apartarme porque sentía que no era el momento, y efectivamente así fue pasando el tiempo, donde yo dije, Señor, pero tú no me dejas acercar, y bueno, yo ya estoy pasando el tiempo, y a veces como cuando uno se va empezando a desesperar porque pasan los años, uno dice, se me va a ir el tren, y bueno, que somos bastante jóvenes, desde los 20 ya piensa que se le está yendo el tren. Entonces, allí empecé a orarle al Señor, y nos encontrábamos, charlábamos unos 2 minutos y no nos volvíamos a hablar un año después. La iglesia pues tenía una comunidad bastante numerosa, entonces pues ella tenía su grupo de amigas, yo tenía mi grupo de amigos, yo me relacionaba con otras personas, entonces no confluíamos, entonces era muy difícil pues que conectáramos porque teníamos grupos diferentes realmente. Bueno, y devolviéndome un poquito a lo que mi esposo preguntaba sobre el tema de tener preestablecidos algunos requisitos que tú tienes para entablar una relación con una persona, pese a que para mí la puerta estaba cerrada para iniciar algún tipo de relación sentimental, siempre tuve muy claro qué era lo que yo quería y lo que esperaba en una persona. Primero, digamos como por un lado espiritual, la puerta completamente cerrada a cualquier hombre que no fuera cristiano, que no fuera entregado a Dios, que no lo amara. Ese era el primer requisito. O sea, si no es una persona de Dios, no hay la más mínima posibilidad de entablar una comunicación o una relación. Pero ya en el plano físico, yo tenía algunos requisitos que, si bien ahorita es más difícil encontrarlo, en mi época de juventud también lo era. Digamos que cuando yo estaba en esa época de universidad, iba literalmente contracorriente, porque mientras mis amigas, compañeras de salón, se estaban desbocando en experimentar muchas cosas por la libertad de la universidad, por conocer gente nueva, yo, al contrario, estaba en una etapa de guardarme, de no participar de conversaciones que sabían que eran pesadas espiritualmente. Yo quería honrar al Señor. Entonces yo empecé a ir en contra de la corriente muy fuerte, porque era la única chica cristiana en todo mi salón y en todo mi entorno universitario. Y claro, ir en contra de la corriente es muy difícil. Sin embargo, yo tenía claro que tenía que ser un hombre de Dios, y ya como requisitos físicos, eso de que te recojan en la casa, te vuelvan a dejar, ahorita me imagino que está mucho más declinado, pero en mi época ya lo estaba, y para mí eso era indispensable, además de que mis papás también me lo exigían. Entonces era un chico que tenía que recogerme en la casa, pedirle permiso a mis papás para poder salir. Para mí
incluso un detalle de abrirte la puerta, de cerrártela, de estar atento a las cosas que tú necesitas, pagar la cuenta. Eran síntomas de caballerosidad y de masculinidad que yo necesitaba identificar en una persona. Y pese a que mis papás me inculcaban que para yo poder salir tenía que venir esta persona a pedir permiso, a mí eso no me incomodaba, por el contrario, eso me daba como mayor dignidad y yo me sentía más valiosa todavía. Entonces, más que una carga impuesta por mis padres, fue algo que empezó a volverse parte de mí. Entonces, retomando, cuando tú te me declaraste en ese retiro, pasaron 4 años donde cada uno hizo su vida, sus cosas, su círculo social, pero nunca pasaba nada. Y vale aclarar que también una de mis mejores amigas en ese momento me estaba diciendo permanentemente como, ay, ven y no te interesa Jorge Mario, él es muy cotizado en la iglesia, él es esto, aquello, es líder. Y yo le decía, pues muy bien por él, a mí no me interesa, no quiero tener nada con nadie, estoy bien así. Entonces así fueron pasando 4 años. Vuelvo y digo, para mí ese tiempo fue demasiado precioso delante del Señor porque atesoré ese tiempo de mi soltería como nunca. Para mí ese fue un espacio reservado y único con el Señor. Y Entonces, eso me parece muy hermoso porque siento que el Señor estaba formando algo que yo ya le había pedido y yo quería una mujer delicada donde se tomara todos los protocolos, es decir, donde tenía que ir a su casa, recogerla, sacarla, pedir permiso y tener todo ese paso a paso, porque para mí eso era importante. Para mí una mujer que tuviese ese estándar me daba mucho entender no solamente la familia, sino también entender de qué significaba ella, qué representaba ella. Y bueno, igual no se había dado nada y yo seguía esperando en el Señor y llegó un momento, recuerdo que estaba, eso fue el día de mi cumpleaños, un día un antes. día antes de mi cumpleaños, eso fue un 2 de enero, y yo iba caminando y yo le decía, ya habían pasado 4 años y tú dices, bueno, esperar 4 años, pero bueno, el Señor nos ha hecho esperar, pero con 4 años desde que te me declaraste, 5 desde que nos conocimos desde que la nos primera vez. conocimos, exacto. Entonces, yo empecé a orarle y venía de una biblioteca, estaba estudiando, yo había ya cursado la universidad y estaba estudiando algo adicional, yo ya era profesional, ya estaba ejerciendo mi carrera profesional. Entonces yo venía caminando por el sector donde vivía anteriormente y le oré al Señor y le dije, Señor, pero ya se está pasando el tiempo, quiero estabilizarme, quiero una persona para mi vida. Y efectivamente en ese proceso de oración iba subiendo el lugar donde yo vivía, que era una falda, ahí en una esquina, y cuando miro hacia arriba, ella se encontraba Melissa con su mamá y su hermana, y yo dije, wow, Señor, te estoy haciendo una oración, justo en este momento levanto mi mirada y ahí está, ¿no es cierto? Fue Así muy es, para ese impactante. momento a mí ya me llamaba la atención mi esposo, ya llevaba aproximadamente 6 meses con el corazón inquieto, sin embargo, pues no se había suscitado nada y nosotros estábamos buscando un apartamento para pasarnos a vivir cerca de la universidad donde yo estaba estudiando. Nunca en mi vida había pasado por ese lugar Tú y no sabías que yo vivía por ese no, ni sector. idea, no tenía la más remota idea. Iba a cruzar una calle y no sé por qué mi hermana y mi mamá se adelantaron un poco y yo giré mi cabeza hacia la izquierda y veo a un chico con una chaqueta, con unas gafas oscuras y un maletín subiendo la falda y mi corazón empezó a palpitar muy fuerte y me puse súper nerviosa porque ya me estaba llamando la atención en ese momento. Entonces yo esperé a que él terminara de subir y ya ahí nos Nos encontramos y empezamos a encontrábamos y conversar. entonces yo empecé también a palpitar fuerte porque yo dije, wow, Señor, te estoy orando esto, y inicialmente estaba pasando algo con ella y en medio de esa oración traes esto, entonces yo dije, wow, como que acá hay un llamado de parte de Dios, y efectivamente el Señor ahí me dijo, ella va a ser tu esposa, y yo, uff, y vino como un frío en todo mi ser, y yo dije, bueno, Señor, esto es mucha responsabilidad, y a partir de ahí
yo le pregunté a ella, eso era un día donde íbamos a ir a la iglesia, donde era día de reunión. Yo le dije, ¿tú qué vas a hacer ahorita? Entonces ella me dijo, no, voy a ir a la iglesia. Y yo dije, ¿vamos juntos? Entonces ella me dijo, sí, tengo que ir al centro comercial, entonces me recoges allá y vamos. Y a partir de ahí empezamos a conversar, ¿no es cierto? Entonces... Bueno, para ti, vale aclarar, el Señor te dijo, ella va a ser tu esposa, para mí no. Digamos que para mí era más el sentir emocional que tenía en ese momento de que me sentía atraída por ti y que quería honrar al Señor, pero no era como una revelación clara de que tú ibas a ser mi esposo. Bueno, entonces acá en esta primera etapa, varios aprendizajes. Uno, tú puedes tener un checklist y tratar de aplicarlo, pero si tu corazón no se mueve, definitivamente esa persona no es. O sea, tiene que mover el corazón y el Señor te tiene que decir específicamente quién va a ser la persona. Y segundo, aprender a esperar. Los tiempos del Señor son perfectos, entonces cuando aprendemos a esperar los tiempos de Dios, el Señor va a traer la persona correcta. Solo necesitamos confiar en Él, hablar con Él permanentemente y el Señor trajo para nosotros. Esa fue la manera en la que Dios se manifestó en esta primera etapa de nuestra relación. Y viene una segunda etapa, que es una etapa de prueba que comienza precisamente acá, con una advertencia. Entonces yo fui, le comenté al pastor, entonces el pastor me dijo, Jorge, muy bien, ella es una mujer muy valiosa, de hecho si el Señor te da a Melissa es un regalo para tu vida. Y cabe aclarar que cuando nosotros allá en la iglesia, como había fundamentos muy fuertes, las personas que entraban en relación era porque definitivamente pensaban en un matrimonio, o sea que había un noviazgo con propósito. O sea que nosotros sabíamos que si entramos a un noviazgo, ese noviazgo iba a ser con propósito de matrimonio. O sea, no estábamos jugando, no lo estábamos intentando, no estábamos probando, creíamos fielmente en el Señor. Bueno, y quisiera, antes de entrar en esta etapa, concluir el tiempo de espera. Para mi esposo y para mí fueron distintos los tiempos de espera. Para mi esposo fue literalmente tener paciencia, esperar por una promesa, esperar por el cumplimiento del propósito de Dios para su vida, tener un anhelo en su corazón de formalizar un hogar, tener una pareja. Y ese fue el tiempo de espera donde el Señor tuvo que procesar el corazón para que pudiera generarse esa paciencia y esa confianza en Él. Pero para mí el tiempo de espera fue distinto porque yo no tenía la expectativa en ese momento de relacionarme con algo, sino que yo estaba más era atesorando ese tiempo de soltería y yo no quería quebrantarlo. Era más bien un espacio de intimidad que yo había reservado con el Señor y que era tan valioso que en mi corazón no se despertaba un anhelo de estar con una persona. Obviamente durante ese tiempo a mí me atrajo otra persona, nunca pasó nada, pero pues el corazón se levantaba, había un amigo insistente, pero mi corazón nunca pudo reaccionar frente al cariño que esta persona me estaba manifestando, pero realmente para mí ese tiempo de soltería de la espera fue más enfocado en aguardar un tiempo especial de intimidad y de conocimiento del Señor, que creo que fue fundamental para poder iniciar otra etapa de mi vida. Exactamente, fue un tiempo de formación y fue la manera como Dios se manifestó en ella, la manera que Dios se manifestó en mí, y fueron dos procesos muy específicos de formación para poder iniciar esta segunda etapa. Y en esta etapa, como lo estaba mencionando anteriormente, llega con un tiempo de advertencia donde el pastor de la iglesia me dice, Jorge, si tú buscas al Señor fielmente con todas las fuerzas de tu corazón, ella te va a seguir. Y yo lo escuché y yo dije, sí, está bien, o sea, eso es lo que hago. Yo era el líder pues de células, de grupos familiares, entonces pues uno piensa que por el proceso espiritual que uno lleva, pues uno va a cumplir como todos esos requisitos. Sin embargo, empieza nuestra relación, pasan unos meses y luego formalizamos nuestra relación de noviazgo y empieza a levantarse como una espuma, un aire, una atmósfera bastante complicada, donde el grupo donde yo asistía a la célula, entonces algunos empiezan a decirme como que no, como que ya no, que como que no nos ven a nosotros dos. En la familia también empieza a levantarse como esa atmósfera.
y empieza también a manifestarse cosas muy fuertes en el corazón de mi esposa en ese momento, mi novia, y empezamos a tener ciertos conflictos que nos llevaron a desfigurarnos prácticamente la manera como nos comportamos, como nos relacionamos, debido a que Dios estaba evidenciando todo lo que había allí dentro, en el corazón. Bueno, realmente esta etapa del noviazgo fue supremamente difícil. Nosotros decimos que ha sido una de las etapas más dolorosas que hemos vivido. Como les decía ahorita, teníamos, si bien una misma estructura espiritual, físicamente estábamos pasando por etapas o momentos de la vida distintos. Mi esposo ya era un profesional ejerciendo su carrera, yo era una estudiante universitaria, estaba apenas en proceso de formación. Mi esposo, por temas familiares y de su infancia, tuvo que ser la figura masculina y fuerte de su casa, entonces era el hombre realmente de la casa. Entonces era el apoyo de su mamá, de sus hermanas, de su sobrina. Entonces empezó a hacerse cargo como un padre de familia de su mamá, de sus hermanas y de su sobrina. Entonces su sobrina también empezó a verlo como con una figura paterna y toda la casa o todo el hogar de mi esposo en ese momento pues giraba en torno a él. Yo, por el contrario, era una niña universitaria, vivía con mi papá, con mi hermana, mi mamá vivía en otro lugar, pero muy cerca de mí, y yo tenía claro y quería que cuando yo empezara una relación, pues fuera una relación libre, sin ataduras externas o del pasado. Y cuando nosotros empezamos una relación de noviazgo, empecé a detectar varias cosas que no se alineaban con mis principios y con deseos estructurales para mí, como Melissa, que puede que para otra persona sean llevaderos, pero para mí no lo eran. Y uno de ellos era el tipo de compromiso que se tuviera o el arraigo a otras cosas o personas con anterioridad a la relación. Y si bien mi esposo también había sido un hombre guardado delante del Señor, pues ya tenía demasiados compromisos familiares con su mamá, con sus hermanas y su sobrina, y empezó una batalla campal durísima, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel congregacional, porque casi todas las personas de la célula que tú dirigías eran mujeres. Llegó yo como pretendiente o novia, pues en ese momento, y se empezó a levantar como un tema de celos, de rencilla, de murmuración, de crítica, y digamos que en ese momento no era tan importante para mí eso, pero cuando se empezó a tocar la esfera familiar, ese fue el quiebre por completo para los dos y nos empezamos a herir muchísimo, muchísimo, porque yo quería una relación donde esa persona me colocara en una posición de en una posición de honor, en una posición de honor, de dignidad, es estar en el lugar correcto a nivel posicional en el corazón. Pero yo me topé con una persona con un compromiso demasiado alto con su familia, que si bien para mí era demasiado importante y me daba a conocer que era un hombre con principios sólidos y una persona noble y con ética, que para mí eso era absolutamente importante, no podía diferenciar y empezar a sopesar ahorita como los sentimientos, porque sentía que si empezaba una relación conmigo, pues iba como a abandonar de cierta forma a su familia. Y eso para mí fue demasiado doloroso porque mientras yo entregaba y daba compromiso, yo sentía que mi esposo, que en ese momento era mi novio, no se estaba comprometiendo al mismo nivel por miedo a dejar a su familia. Entonces se empezaron a gestar demasiadas heridas, demasiado dolor. Y ese fue un momento muy difícil porque entendimos acerca del tema de las dependencias familiares, es decir, cómo la dependencia a nuestras familias y pensar nosotros que somos guardianes, es decir, que somos dioses para nuestras familias y que nuestras familias deben depender de nosotros.
Y allí entendimos algo, un rol muy importante de Dios como Dios proveedor, como Dios sustentador, como es Dios, o sea, es Dios, no somos nosotros. Y aunque Dios me permitió cumplir un rol y un papel que esa figura masculina nunca estuvo en la casa, sin embargo, no era algo que me competa a mí directamente asumir para continuar con una administración, porque cuando Dios establece una relación matrimonial, el Señor dice, se unirá el hombre y la mujer se unirán, dejarán a sus padres y los dos serán una sola carne. Es decir, dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Entonces hay un consejo detrás de todo esto bastante importante que el Señor nos trajo muchísima claridad al respecto. Pero el escenario era muy complejo, o sea, no solamente la situación familiar se complicó, la situación económica, yo tenía en ese momento un negocio y colapsó, muy difícil estaba la situación espiritual, entonces empecé a sentir que las puertas estaban cerradas, los más cercanos se estaban yendo, los de la célula, aunque persistían ahí, algunos como que no estaban de acuerdo, mis relaciones sociales entonces entraron en conflicto y mi relación emocional entró en conflicto. Fue un tiempo muy difícil, de muchísima carga, de muchísima prueba, que me llevó a un punto de quiebre donde definitivamente llegué y empecé a orar una noche, toda la noche, diciéndole, Señor, ¿por qué esto tan difícil? ¿Por qué esta situación tan dolorosa? Tú me dijiste que ella iba a ser mi esposa, pero mira todo esto. Y me quebré, doblé rodilla al Señor y bueno, en ese momento, pues por toda la situación de heridas que ella había recibido, las heridas que yo había recibido, entonces tomamos la decisión de distanciarnos y tuvimos una separación de 4 meses, pero en ese proceso, en esos 4 meses, fue cuando el Señor me habló y me dijo, te voy a restaurar y te voy a sanar. Entonces pasaron 4 meses, volví a contactarla, hablamos, yo le dije, hay que poner al Señor en el centro, tenemos muchísimas heridas, son situaciones muy difíciles, tenemos que ponerlas ahí delante del Señor y dejar que sea el Señor el que empiece a construir. Y allí el Señor nos dio un versículo muy importante que siempre lo tuvimos presente hasta hoy en nuestra relación matrimonial. El Señor nos dijo que si nosotros no trabajamos con Él, en vano trabajaban los edificadores. Entonces lo pusimos a Él como centro de nuestra relación y confiando que Dios iba a empezar esta etapa de restauración. Y aunque volvimos en nuestra etapa de noviazgo, todavía habían heridas muy profundas y yo tenía que aprender a soltar también esa dependencia que tenía con respecto a mi familia para poder sanar. No significa que abandonamos a nuestra familia, no, sino que hay dependencias que deben ser cortadas para que Dios dé libertad, no solamente en el corazón de nosotros, sino en el corazón de nuestras familias y todos podamos crecer en unidad, ¿no es cierto? Entonces allí entendimos ese principio fundamental y empezamos a construir nuestra relación y había mucho temor, mucha expectativa. Bueno, ahí yo quisiera hacer un paréntesis y es que, como les estábamos contando, ese primer año de noviazgo fue supremamente difícil, aquí resumido, pero mi corazón literalmente quedó como un colador. Yo sentía que no le cabía una herida más, se empezaron a levantar demasiados reclamos, eran reproches diarios, discusiones, fue un tiempo demasiado doloroso. Y en este tiempo que mi esposo cuenta, que estuvimos 4 meses separados, nosotros tomamos la decisión de terminar. Yo pensaba que el haber terminado era una decisión definitiva y en ese tiempo regresa, hacía 4 años yo no veía a un amigo que tenía de la iglesia de hacía mucho tiempo, que era el que yo les decía ahorita, que era insistente conmigo y que yo nunca pude reaccionar al mismo cariño que él sentía por mí, regresó nuevamente y fue como un consuelo en medio de esa situación, pero él quería tener una relación de noviazgo en ese momento. Ya habían pasado muchos años, yo apenas había terminado una relación de noviazgo con mi esposo y cuando él empieza a acompañarme, salíamos, estaba conmigo en los tiempos dolorosos, de llanto por esa situación que había vivido,
llega un momento donde él me dice que seamos novios, pues como que nos demos una oportunidad en ese momento. Y yo le digo, no, o sea, yo acabo de terminar una relación, yo no puedo iniciar otra relación así como así, o sea, mi corazón todavía está dolido, todavía quiero a esta persona, no es de testimonio, yo no puedo hacer eso. Y pasaron esos meses, le di un no y esta persona de la nada se desapareció de mi vida, nunca supe qué pasó, literalmente de una noche a la mañana se desapareció. No supe por qué se dio esa decisión, pero al poco tiempo mi esposo regresa, me llama, nos encontramos y empezamos nuevamente como a conversar, a hablar sobre esas heridas, sobre cómo se podía reconstruir, cómo se podía empezar a sanar. Y tiempo después, incluso en el matrimonio, yo le decía a mi esposo, adelantándome un poquito, que el tiempo de Dios es perfecto y en Eclesiastés 3 nosotros lo encontramos que dice que todo tiene, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y Ahora, tiene su tiempo. Entonces, ver que el Señor aún tuvo control de esa situación, porque yo pude haber tomado una decisión equivocada en ese momento y haber dañado el propósito que Dios tenía con nosotros, ver cómo Dios va orquestando todo y te va guardando y te va direccionando, digamos que afianza aún más el corazón en confianza y en fe delante de Él. y en este tiempo entonces de reconstrucción, de restauración, entendimos el rol de la mujer, el rol del hombre, que era lo que a mí me afectaba. Entendí que los reclamos nos afectan a nosotros como hombres y nos golpean el respeto, y los desprecios y el no escucharlas a ellas les golpea a ellas el amor. Entonces empezamos a entender principios en la relación matrimonial que nos ayudaron a crecer muchísimo y a empezar a sanar todas esas heridas. Tomamos la decisión, y yo recuerdo que en su momento íbamos a tomar la decisión de casarnos y se presentaban conflictos aún, conflictos muy duros, y yo llegaba delante del Señor y le decía, Señor, pues dime si ella es, y si no es, pues dímelo también, y no pasa nada, sigo esperando, pero el Señor guardaba silencio, y entonces volvía otra vez y le decía al Señor, guardaba silencio. Pero cuando tomamos la decisión de casarnos, eso fue como que se abrían las ventanas de los cielos. No teníamos nada, ni una cuchara, nada. Y empezamos a hablar, nos vamos a casar, y se abrieron las ventanas, empezaron a llegar cosas. Y bueno, acá pasó algo muy especial, y es que nosotros, basado en los ingresos que teníamos, nos comprometimos un abril para casarnos en marzo del año siguiente, es decir, que teníamos casi pues un año para recolectar todo lo del matrimonio, todo, orquestar todo. Y en ese tiempo el Señor empezó a inquietarnos y a decirnos, no, en marzo no, en diciembre. Y me causaba mucha curiosidad, y otra vez no, en marzo no. Y yo le decía, Señor, pero es que en marzo en mis fuerzas, porque estoy planificado para recolectar todo lo que tenemos que recolectar, pagar todo lo que tenemos que pagar. O sea, en marzo me da perfectamente. El Señor me contestó, en marzo en tus fuerzas, pero yo quiero que te cases en diciembre. Y yo no lo entendía el por qué. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, yo le comenté a mi esposa, y mi esposa también estuvo de acuerdo en ese momento, mi esposa que era mi novia en ese momento. Entonces coincidimos en que lo íbamos a cambiar para diciembre. Al principio hubo voces que se levantaron como wow, ¿y ustedes por qué van a hacer eso? Como, qué locura, no les va a alcanzar, no les va a dar el tiempo, no van a alcanzar a recoger. Pero cuando nosotros tomamos esa decisión determinada, eso más empezó a llover, Dios empezó a abrir algo que yo no estaba esperando dentro de la empresa. Yo ya era gerente de una unidad de negocio en la empresa donde estaba, y se me abrieron puertas, me empezaron a abrir nuevos proyectos y nuevas cosas, y alcanzamos a recoger y mucho más de lo que realmente estábamos esperando para esa fecha, para diciembre. Así es, incluso habían voces, bueno, en mi caso no, pero en el caso de mi esposo que le decían que no se casara conmigo, pues como que lo reconsiderara. Y,
y tú poder acallar la voz externa que puede llegar en un momento y aterrizarla en lo que Dios ya te ha hablado, puede dar el cumplimiento de propósitos mucho mayores, porque eso te pasó a ti. A ti las personas te decían, algunas personas te decían que no Muchas te me casaras decían, conmigo, y cuando tú le preguntabas al Señor, bueno, dime si no es ella, y seguimos adelante, y entonces, bueno, resarcimos, y luego vendrá algo más. Y cuando el Señor guardaba silencio y el Señor te dio claridad en ese momento. exacto. Y también hay algo importante, amor, y es que nosotros entramos también con muchas dudas para presentarnos en el matrimonio. Yo pensaba que yo iba a vivir un matrimonio caótico y yo le dije, Señor, soy como un Oseas, que tú le diste una mujer muy difícil y bueno, Uy, aquí aprenderé de ti y tú también lo viviste, tú también pensabas que yo pensé que ibas me a iba a vivir mal en casar el para matrimonio. vivir mal el resto de la vida, porque como había dicho anteriormente, pues para mí era importante ocupar un lugar adecuado en el corazón del que iba a ser mi esposo. Y yo decía, eso nunca va a ser posible. La familia en mi esposo va a ocupar siempre el primer lugar, no sé si después del Señor, pero siempre va a ser el primer lugar, y yo voy a hacer lo segundo, lo que alcance, el tiempo que alcance y demás, pero yo ya había tomado la decisión de casarme porque era una convicción que tenía en el corazón, y por honrar también al Señor porque ya había sido una decisión tomada. Obviamente había un sentimiento de por medio, pero cuando entramos al matrimonio, con esa idea, el Señor empezó a voltear las cosas, se empezaron a sortear de formas muy distintas, el Señor nos traslada de ciudad, entonces ya estamos solitos. Pero yo quisiera como hacer énfasis en esa parte porque no entendíamos el por qué el Señor nos había dicho que en diciembre y no en marzo. Es decir, que nos casáramos en diciembre y no en marzo. Y es que nosotros nos casamos, nos fuimos de luna de miel y cuando yo regresé a mi empresa, la empresa en la que estaba trabajando, nosotros nos casamos un 19 de diciembre, regresamos de luna de miel y el primer día que regresé, el jefe de proyectos llegó y me llamó y me dijo, Jorge, te tengo una noticia y te vamos a trasladar para Medellín y solamente existe una decisión, ¿aceptas y te vas para Medellín o terminamos contrato contigo porque se nos acabó la unidad de negocio acá y necesitamos aperturar un nuevo proyecto en Medellín? Entonces, como que yo vi como, Señor, tú tienes control de todo y efectivamente el 1 de enero yo ya estaba haciendo vueltas acá para buscar un apartamento. Nosotros ya habíamos conseguido un apartamento allá en Manizales, entonces empecé a buscar acá apartamento donde vivir para trasladar todas las cosas que ya habíamos conseguido y efectivamente Dios utilizó eso para empezar a reconstruirnos a nosotros dos solitos en una ciudad aparte para sanar heridas que habían quedado y para nosotros quitarnos esas ligaduras de dependencia. Ahorita tenemos una relación muy sana con nuestras familias y las amamos, las bendecimos y somos proveedores en muchos aspectos de ellas. Eh, Sin embargo, hay cosas que sí es necesario desprender la dependencia y si ellos ocupan el primer lugar en nuestro corazón, recordemos que es Dios el que debe ocupar el primer lugar, el segundo lugar debe ser nuestro esposo, nuestra esposa y en tercer lugar debe ser nuestra familia. Ese es el orden que Dios ha establecido. Entonces, ahí entendimos esos principios. Bueno, y realmente en el corazón se debe suscitar una sanidad profunda. Para ambos necesitábamos tener una sanidad y experimentarlo Que de quiero hacer una formas aclaración, distintas. amor, ahí es que entramos a la tercera etapa, que es la etapa de sanidad. Exacto. Entonces, cuando nosotros nos trasladamos y empezamos a vivir solos, alejados de nuestra familia, sin embargo, las heridas estaban ahí. O sea, digamos que no estaba ahí latente la familia como para distorsionar algún tema o que el corazón tuviera una inclinación mayor, pero las heridas ya estaban. Yo estaba supremamente herida, pero a tal nivel que yo le decía a Dios, Señor, o sea, yo voy a tener que convivir el resto de mi vida con este corazón herido porque no soy capaz de sanar. Ya lo
cuando nos trasladamos para la ciudad de Medellín, empieza un proceso de restauración que no fue nada sencillo, porque yo ya venía tiempo atrás intentando sanar y no lo lograba. Entonces en ese primer año de matrimonio siguió siendo difícil, se les seguían levantando heridas, dolor, reclamos, reproches y demás, hasta que hubo un momento que tuvimos una cena bastante fuerte. Estuvimos discutiendo y los reclamos y los reproches seguían saliendo de mi corazón, y mi esposo en ese momento me dice, mira, creo que es mejor que dejemos hasta acá porque no avanzamos, tú sigues muy herida, yo he estado tratando de demostrarte que tú ocupas el lugar de esposa en mi corazón, pero pues mi corazón no reaccionaba todavía en ese momento por las heridas que habían. Y cuando él me dice es mejor que dejemos hasta acá, yo entré como en shock y le empecé a preguntar al Señor, me encontré en confusión y yo le preguntaba al Señor, pero ¿cómo es posible si yo me predico ser hija tuya, si yo soy cristiana, cómo me voy a divorciar si cuando uno se casa es para toda la vida? Y aquí quiero ser muy enfática, y es que el Señor dice en su palabra que el matrimonio es un gran misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces el Señor está diciendo que el matrimonio es algo tan sagrado, una institución tan valiosa para Él, que la asemeja a la relación de Él con su pueblo, con su iglesia. Entonces, bueno, empezamos Que yo quiero hacer una claridad, amor, ahí es que yo empecé a dar pasos cuando el Señor empezó a sanarnos, y yo veía que en el proceso de restauración y de sanidad, aunque el orden y la jerarquía que Dios ha establecido es primero Dios, luego está como segundo lugar está nuestra relación matrimonial, que es nuestra esposa o nuestro esposo, y posteriormente nuestra familia. Yo veía que Dios ya venía organizando esa estructura, y mi corazón estaba inclinado en estar pendiente, a favor y amar a mi esposa para respetarla, cuidarla. Y yo estaba dando esos pasos y había durante todo ese tiempo mostrado que efectivamente ella era muy importante para mí. Sin embargo, yo sentía que ahí no, como que ella continuaba lo mismo, entonces yo como que avancé, pero llegamos a un punto donde nos quedamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y yo dije, no, ya basta, aquí necesitamos seguir avanzando. Entonces, para nosotros el matrimonio es sagrado, pero sí hay puntos donde tenemos que estremecernos para poder continuar. Exacto. Mi corazón todavía estaba muy lastimado, pese a que había intentado sanar, no había sido posible. Entonces yo realmente le había dicho al Señor como no, yo creo que voy a tener que tolerar el corazón lastimado el resto de mi vida porque no soy capaz de sanar. Cuando mi esposo me dice esto, para mí es un punto de quiebre emocional y espiritual, y desde ese momento yo siento que algo se partió en mi corazón y yo decidí que no iba a seguir haciendo ningún tipo de reproche, de reclamación, porque pasa algo muy fuerte, sobre todo en nosotras las mujeres, que somos esencialmente emocionales, y es que cuando estamos heridas es como si estuviéramos en un pozo muy profundo, muy lodoso, y la misma palabra así lo manifiesta, que el Señor mismo es el que nos saca de ese lodo cenagoso y del lodo de la desesperación. Yo lo viví. Esta palabra yo la viví, yo me sentía en un pozo demasiado profundo del cual yo no era capaz de salir, y me estaba mirando a mí misma todo el tiempo. Entonces todo este ímpetu de heridas, de reclamos, de histerias con las cuales yo reaccionaba, eh, palabras bruscas o actitudes bruscas, eran simplemente una evidencia de la herida que tenía, de la raíz de amargura tan profunda que tenía en mi corazón y que no era capaz de sanar. Entonces desde ese momento yo dije, Señor, yo no puedo continuar así, yo necesito hacer algo con esto, y desde ese momento lo que empecé a hacer fue encerrarme en el baño de la casa cuando algo me dolía, cuando quería salir de mi corazón reproches, reclamos, las mismas actitudes y el mismo círculo en el cual yo me encontraba. Me empecé a encerrar en el baño, empezaba a orar, le empezaba
a derramar todo lo que estaba sintiendo al Señor, y ese ejercicio lo empecé a hacer aproximadamente por un año, hasta que al pasar ese año yo me di cuenta que ya esas actitudes que antes me dolían y que yo no toleraba, ya no me afectaban, ya no me estaba doliendo el corazón, ya para mí era normal incluso que mi esposo se relacionara libremente con personas de su familia que a mí me laceraban el corazón por las actitudes que se habían tenido previas y las heridas que ya se habían causado. Y el Señor me enseñó con esto cómo es ejercitar el dominio propio, que es como un músculo que si tú no ejercitas, pues va a estar débil, pero si tú lo estás ejercitando permanentemente, el músculo se va fortaleciendo. Así es el dominio propio. Y esto yo lo experimenté durante ese año, como el Señor me enseñó a encerrarme sin que mi esposo se diera cuenta, llorar en su presencia, derramándole mi corazón y depurando las heridas y las raíces tan profundas que habían. Y cuando yo empecé a hacer eso, pude ver cómo las aguas del Señor iban sanando y sanando y sanando e iban endulzando las aguas tan amargas que habían dentro de mí. Y con el pasar del tiempo, haciendo esto y ejercitando este dominio propio, el Señor empezó a sanar y los dos estábamos en ese punto. Yo tenía que sanar delante del Señor las heridas que yo había recibido, y mi esposo también tenía que sanar una dependencia con su familia y un corazón hacia mí, donde yo le estaba reprochando constantemente y también estaba agotado. Y yo quiero hacer claridad en algo, amor, y es que en ese tiempo habíamos cometido muchos errores, errores de principiantes. Todos conocemos que en la escritura podemos encontrar las bases fundamentales para establecer una relación. El Señor dice que este pueblo perece por falta de conocimiento, pero cuando nosotros no conocemos el trasfondo de las circunstancias y cómo saber afrontarlas, pues estamos condenados a repetir otra vez la historia. Entonces, allí empezamos a aprender cosas muy importantes. Uno, entendimos lo que habíamos comentado antes, el tema de los roles. Dos, entendimos que cuando ella se acercaba a mí a hacerme reclamos, a mí me molestaba sobremanera. Y yo le decía, Señor, pero esto me molesta sobremanera, me incomoda y me hacía reaccionar equivocado. Entonces, en su momento, yo le dije, amor, mira, yo quiero prestarte atención, solo que la forma hay que cambiarla. Entonces te recomiendo que cuando tú me digas algo y si yo no te presto atención por segunda vez, tú me digas, esto es importante para mí, tenlo en cuenta. Entonces esa va a ser la clave para yo detectar realmente cuál es el cambio o la transformación o el estado a cuentas que yo tengo que poner delante de Dios para que ella se sienta escuchada, para que ella se sienta bien. Entonces yo necesitaba respeto para poder manifestarle amor a ella. Y efectivamente, esto hizo que nuestra relación se fuera fortaleciendo, entendimos esos principios, la relación con nuestras familias empezaron a sanar y hoy, gracias al Señor, tenemos una relación sana con nuestras familias y nuestras familias, por ejemplo, mi familia te ama, tu familia me ama y hay una sanidad total en cuanto a eso, pero se debió a nosotros entender el trasfondo de las circunstancias y movernos en pro de lo que Dios nos estaba enseñando en ese momento. De hecho, uno de los versículos que nosotros utilizamos en las tarjetas de matrimonio fue Cantares capítulo 2, versículo 11 y 12, que dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Cuando nosotros elegimos este pasaje bíblico para las tarjetas de nuestra boda, creo que no éramos muy conscientes del mensaje que el Señor nos estaba entregando, pero a lo largo de estos años nosotros hemos podido evidenciar que Dios es fiel, que fiel es el que prometió y fiel el que lo hará. Y Él es el que ha estado con nosotros haciendo realidad esta promesa y esta palabra. Y pese a que hemos pasado por tormentas, aguas turbulentas, situaciones complejas, el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy y hemos trasegado por varias situaciones en muchas áreas, pero Dios ha sido el que nos ha venido fortaleciendo, y quiero ser enfática, sobre todo para nosotras las mujeres, en que es indispensable sanar. No puede haber una restauración si no hay una sanidad.
Y el que nosotros dejemos o nosotras dejemos consentir y pasar los días y los días con heridas, hace que se conviertan en raíces de amargura. Y cuando estamos con estas raíces, es como si estuviéramos en ese pozo lodoso, profundo, oscuro, del cual creemos que no vamos a ser capaces de salir. Pero se requiere una intimidad con el Señor y empezar a ejercitar y a doblegar todo ese ímpetu de reclamos, de reproche y de dolor que tú sientes para empezar a mirarlo a Él, porque es la única forma donde sus aguas van fluyendo con naturalidad a través de nuestro corazón y van endulzando esas aguas tan amargas. Así que es indispensable que si nosotros tenemos algún tipo de herida, la podamos tratar a tiempo y permitir que sea Él el que venga, vende esas heridas y las pueda suavizar con su mismo aceite. Y ya pasando este proceso de sanidad, que fue un proceso de aprendizaje, porque los dos teníamos que aprender cosas para seguir avanzando, el Señor nos mostraba que todo eso que nosotros vivimos con anterioridad era un preámbulo de lo que podíamos vivir en el matrimonio. Todo lo que vivimos en el noviazgo, si nosotros hacemos las cosas sin Dios, ese es el fruto. El resultado es una vida desastrosa, un matrimonio desastroso, un caos, conflictos, problemas, desorientación, falta de crecimiento, credibilidad. Y entendimos que Dios es el eje primario de nuestra relación, que Dios es el centro y que a partir de allí, cuando Dios empezó a restaurar, o sea, Dios no va a restaurar así como algo mágico por arte de magia, tú tienes que aprender las lecciones, entender qué es lo que Dios te establece, porque el 1 de enero nos teníamos que trasladar y si me hubiera casado en marzo, entonces se me hubiera complicado más la situación, pero el Señor sabía que era necesario que yo ya me viniera para otra ciudad ya casado con mi esposa y allí enfrentar este proceso de sanidad. Empezaron a llegar las promesas de parte de Dios, el Señor empezó a hablarnos, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán, y empezamos a ver la mano de Dios restaurando todo. Y aunque hemos tenido altibajos y situaciones complejas que hemos tenido que enfrentar en este tiempo, estamos de la mano de Dios y creo que nuestra relación, nuestro matrimonio no es perfecto porque solamente se va a dar esa perfección hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero un porcentaje muy alto, un 90% en nuestra relación está sustentada en Dios y mientras esté sustentada en Dios, Él es nuestra fortaleza y mantenemos aterrizados de que eso que vivimos lo podemos volver a vivir si realmente no estamos en su presencia. Y el Señor nos dejó un sello desde el noviazgo, un aprendizaje muy lindo de manera práctica sobre el matrimonio y sobre lo que podíamos vivir y sobre esta institución preciosa y valiosa que es para el Señor mismo. Y bueno, y ya para finalizar, pues el Señor nos habla acerca de algo que nosotros vivimos cuando fuimos a el Parque del Café. No sé si tú recuerdas, y éramos novios, fue un momento muy, muy lindo y nos fuimos al Parque del Café, una atracción, y es una atracción muy vertiginosa, no sé si ustedes la conozcan, el cráter, y bueno, allí empezamos nosotros a disfrutar de ciertas atracciones, llegamos a aquel lugar, entonces mi esposa dice, bueno, yo voy a entrar primero, ella entra y se pone el brazo de seguridad y luego me mira y me dice, no, ya no quiero, y como que ya no se puede bajar de ese lugar, y yo la veo en esa situación y yo digo, wow, no, definitivamente yo no la voy a dejar sola. Bueno, y cuando estaba ahí, que me quería bajar de la atracción, antes de que empezara, le preguntamos al chico que estaba asistiendo el ingreso que cómo podía levantar el brazo porque no quería participar de la atracción. Y el chico dijo, no, una vez tú bajas el brazo de seguridad, es automático, no hay cómo levantarlo, sino hasta que termine la atracción. Que termine. Y entonces yo al verla en esa situación, yo me senté y también me puse el brazo y luego la tomé de la mano
Y le dije, vamos a ir hasta el final. Entonces empezamos a subir y eso se empieza a sentir un vértigo muy fuerte. Y cuando llegamos a la cima, pues tú empiezas a ver todo el escenario tranquilo, el panorama, todo lo ves hermoso desde arriba. Es como si estuvieras en la luna de miel allá arriba, pero cuando menos piensa, empiezas a bajar y empiezas a dar vueltas, subes, bajas y es algo muy fuerte, muy estremecedor, pero digamos que allí permanecimos juntos hasta el final. Y eso nos lo habló el Señor diciendo, esto es el matrimonio. El matrimonio, cuando tú te sientas en esa silla y pones el brazo de seguridad, ya no hay forma de salirte de ese lugar. Y la única forma de terminar con todo esto es llegando hasta el final. Así es, que hayamos terminado esta aventura, sea porque alguno de los dos o de manera conjunta partamos a la presencia del Señor. El matrimonio es un regalo, es una bendición de Dios, es una muestra de algo muy preciado para Él, que es la relación que Él quiere tener con nosotros como su pueblo, como esa novia que lo anhela, como esa desposada, y que vamos a participar de las bodas del Cordero. Así que esta es una invitación para que si hay heridas entre ustedes, entre el matrimonio, Dios es Dios de sanidad. Él tiene todo el poder para traer bálsamo, para vendar y suavizar esas heridas, pero no seamos negligentes delante de Él, sino que podamos venir delante de su presencia a que sea Él suavizando las heridas y endulzando nuestras aguas amargas. Y el propósito de todo esto es contar nuestra experiencia a través de este canal. Y para nosotros ha sido un regalo de que después de todo este aprendizaje, hoy tengamos un canal donde podamos compartir todas estas enseñanzas de parte de nuestro Dios y que tú hagas parte también y que puedas también entender, porque cada uno es individual y el Señor le enseña a cada persona de manera muy particular, pero que tengas los oídos abiertos y que seas obediente a lo que Dios te ha dicho. Puede ser que las cosas se vuelvan en contra, pero si Dios te lo ha dicho, perseveras y buscas la presencia de Dios de manera permanente, esa fortaleza que Dios te va a dar va a ayudar a sobreponerte frente a las circunstancias y las dificultades. Gracias por haber compartido con nosotros en este espacio. Esperamos que sea de bendición y que sea edificable para todos nosotros. Un fuerte abrazo para todos y Dios los bendiga.